Bienvenidos a Inversiones y Negocios. Bueno, hoy tenemos el gusto de tenerlo al licenciado Eduardo Robinson. Para mí, el experto, el número uno en economía en todo el norte, es el economista más importante, además es como un padre para mí. Por favor, gracias por tu palabra. Bueno, Eduardo, nada, sos un amigo además, un amigo personal. Un gusto como siempre estar acá en el programa, agradezco mucho la invitación. Bueno, Eduardo, ¿cómo estás viendo el cierre de año? Ya estamos cerrando el año, como el balance del año, de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? Sí, yo te diría que son las preguntas como existenciales, sí. ¿no? No hay respuesta, pero uno trata de dibujar en medio. Exactamente, ¿de dónde venimos? Venimos de un año que realmente ha sido duro, digamos, muy complicado, un año donde hemos tenido una inflación al comenzar yo te digo, muy alta. El primer cuatrimestre hemos tenido un invierno donde parecía que todo el andamiaje que había montado el gobierno parece que se desmoronaba, con una brecha que había superado incluso el 60% entre la cotización oficial y los dólares alternativos. Totalmente. Después se logró enderezar hacia agosto-septiembre nuevamente la situación. Eso tiene que ver con el acuerdo político con Macri, ¿no? Tiene que ver con exactamente. Siempre en la economía siempre hay un trasfondo político. A veces es fácil descubrirlo, otras veces no demasiado. Pero lo cierto es que si vos mirás diciembre y el primer trimestre de este año, vas a mirar una inflación alta, una recesión muy profunda y vas a mirar precisamente tironeos políticos. Terminando el año, los tironeos políticos continúan, pero estás mirando una Argentina que se ha puesto muy cara en dólares, un dólar que tiene una tendencia incluso a la baja, con lo cual ahí tenemos algunas luces amarillas que se van prendiendo, sobre todo para el sector exportador, con una tasa de interés que también está a la baja. Durante todo el año el Banco Central ha venido también disminuyendo la tasa de interés, la tasa de política monetaria, que refleja también en lo que tiene que ver con los plazos fijos, tratando de desestimular esta operación que en la jerga se llama el carry trade, ¿no? O sea, el hecho de que, digamos, lo que se llama la plaza del hacer tasa, ¿no? Es decir, me vengo, vendo los dólares, voy a hacer tasa y después me voy a comprar más dólares, ¿no? La gente sale de su posición en dólares y va a peso. Y se va a pesos. Entonces, porque se paga casi el 40% anual en dólares. Exactamente. Entonces había mucho incentivo para ir a tasa. Y por eso también creo que nos sacan el cepo, porque podría entrar mucho dinero de afuera y sería un negocio para afuera y un desastre para acá. Exactamente. Entonces el cepo, digamos que todavía convive con toda esta cuestión que estamos viendo económica, que yo soy más bien de los que piensa que el cepo va a ir corrigiéndose en etapas, tipo, digamos, Jenga, ¿no? De a poquito. El Jenga que uno va sacando de a poco, no va a ser algo demasiado shock. ¿Y pensás que tiene que ver con que la tasa todavía está muy alta? Yo creo que... ¿En qué nivel de tasa podríamos hablar de que el cepo estaría listo para salir? Es que el gobierno siempre va mirando, dice, las condiciones macroeconómicas y hablan de los flujos, de los stocks, que a veces es muy confuso, sobre todo para, digamos, el agente económico promedio. Dice, bueno, a ver, ¿a qué te estás refiriendo? El problema es que todavía hay muchas deudas empresarias, todo lo que tiene que ver con giros de dividendos, etcétera, hacia el extranjero. Hay como 15.000 millones de dólares, con 15.000 millones de dólares que si vos liberás eso, inmediatamente... Tiene que salir. Claro. Y entonces también que reavive, por supuesto, todo el apetito por el dólar. Ahora, la pregunta es, como te digo, ¿puede convivir en esta Argentina, en esta economía argentina, todavía con una recesión muy severa, con problemas de productividad bastante importantes, con un dólar que va disminuyendo o con un peso que se va apreciando, si querés ponerlo de esa manera? Yo creo que esa es la pregunta con la que termina el año, ¿no? Si vos me decís, ¿qué interrogante es el más relevante hacia fin de año? Yo te digo, ¿aguanta este tipo de cambio o no aguanta? Porque lo hemos visto en el pasado. O sea, acá responde el 1 a 1. Si te vas un poquito más allá, vas a encontrar a Martínez de Oz con la tablita cambiaria. Entonces me parece que el programa Milei
se fue, al principio la gente no entendía muy bien, estamos viendo lineamientos macro, pero falta el programa. Totalmente. Yo creo que ahora el programa está más claro, es una cuasi convertibilidad. Una cuasi convertibilidad. Una cuasi convertibilidad donde en lugar de ser 1 a 1 es un tipo de cambio flexible, 1000 a 1, Totalmente. pero un tipo de cambio no fijo, pero entonces puedo devaluar. Sí. Pero en la práctica, si vos me decís... Digamos, sería un 1 a 1 modernizado. Modernizado, ayornado a la situación actual. Porque Brasil devaluó un 20% el año pasado y nosotros con el crawling peg devaluó un 24%. Exactamente. Entonces el crawling peg ayuda. Ahí sería entonces quizás sacarlo del cepo no sería... No sería demasiado riesgoso en estos momentos en cuanto a que si vos lo mirás desde ese punto de vista. Ahora, siempre hay un miedo y un temor por parte del gobierno de... A ver, el gobierno también hay que ponerlo en estos términos, está más cómodo con el cepo. Sí, bueno, recordemos que Caputo, que era ministro de Economía de Macri, secretario de Ministro de Finanzas, él vivió el descalce de los 40.000 millones de dólares. El miedo que tiene Caputo, me imagino, debe ser, si yo abro de vuelta y me entran 20.000 millones de afuera, fantástico, pero y las elecciones intermedias y las del 27, si las perdemos y vuelve a pasar lo mismo, claro, creo que tiene un pánico con respecto a eso. Es como jugar con fuego. Como, a ver, te puede salir bien, sí, pero también se puede, digamos, haber alguna llama que reavive todo esto. Sobre todo porque estamos todavía, como te digo, empezando el proceso. La convertibilidad se dictó por ley, se llevó al Congreso, se votó, se implementó. Había condiciones macro, no había demasiadas condiciones macro porque Argentina estaba en un proceso inflacionario fuerte, etcétera. Pero acá lo que se está haciendo es no llevar ninguna ley al Congreso en cuanto a tipo de cambio, etcétera. La política monetaria, exactamente. Pero a mí el esquema monetario, el esquema cambiario, me hace acordar a la convertibilidad de Domingo Cavallo, ¿no? Para mí. Y también, la industria nacional también está empezando y de hecho estuvo en cierre de año de la UCI, digamos, de la Cámara de Industria Nacional, y hay un fuerte reclamo, ¿no? Tan es así que el gobierno tuvo que reaccionar y sacar un mini RIGI para ellos, ¿no? Exactamente, bueno, precisamente... porque la gran perdedora va a ser la industria nacional, ¿no? Bueno, sí, yo te diría que, pero también fueron los grandes ganadores, entonces... ganaron muchísimo, exponencialmente, 24 años de... Una economía pero ¿sabes cuál es el drama? ¿no? ¿Sabes cuál es el drama, Eduardo? Es que tuvieron 24 años de panacea y no, por ejemplo, importaban celulares, computadoras y las revendían y no invirtieron en producir nada. Por eso te digo. Y le ganaban un 5.000%. Exactamente. Yo creo que la apertura, por ahora mini apertura que va haciendo el gobierno, permitiendo, digamos, el curry, que sea, digamos, el puerta a puerta, permitiendo digamos, y la apertura que yo creo que se va a dar un poco más el año que viene, pero además se está dando una apertura con el tipo de cambio. Totalmente. Si vos tenés una empresa que produce tornillos, bulones, y a este tipo de cambio y traer los bulones de Bolivia. Totalmente. O los neumáticos de Bolivia, por decir de algún país. Entonces, esto es lo que... En definitiva, a la industria la lleva a tener, por eso digo, la gran pregunta con la que terminamos el año es si esto aguanta o no y cuál puede ser el impacto en, precisamente, puedo decir, bueno, la industria, cómo puede impactar esto en la industria, en el empleo y en la recuperación económica o en el rebote que se espera para el año que viene, ¿no? Exactamente. Bueno, excelente como siempre, Eduardo, te vamos a estar invitando. Gracias, Juan. Ya será el año que viene, pero bueno, vamos cerrando el año. Y siempre gracias por darnos tu columna en el espacio nuestro, ¿no? Al contrario, el gusto es mío, muchas gracias y que tengas un excelente comienzo del 2025. Igualmente. Gracias. Vamos a un corte y ya volvemos. ¿Qué tal? Bienvenidos a Inversiones y Negocios. Bueno, hoy me voy a dar un pequeño gusto. Lo tengo acá a mi derecha, a Gabriel Moreno Paz. Él es director
del área de prensa del Partido Libertario. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan? Muchas gracias y te agradecemos mucho por el espacio y de allá un cálido saludo a todo tu público. Por favor, es la primera vez que invito a alguien en Espacio Libertario. La verdad que han revolucionado en el último año, recordemos, tienen un presidente hoy a nivel nacional que la verdad que nadie esperaba, ¿no? Fue un golpe, la verdad que fue tremendo, la verdad que fantástico. Recordemos, fue la campaña que costó 0 pesos y fue con mejores resultados. Recordemos que Milei sacó casi el 60% de los votos. Desde Juan Perón nunca nadie sacó tantos votos, pero el costo de la campaña fue 0 pesos. Bueno, está hablando del cambio de la revolución en redes, ¿no? Además, Gabriel es un experto en todo lo que tiene que ver redes sociales y blockchain. Contanos un poco, Gabriel, cómo fue esto, ¿no? Bueno, y también quiero saber un poquito qué es lo que están haciendo un Partido Libertario acá en Tucumán, que empezó hace poco, también joven también. Sí, justamente, vos sabés que la gesta como partido, nosotros venimos hace rato desde el área de privada, de startups tecnológicas y haciendo cursos de economía del conocimiento, tratando de ayudar las ideas del presidente, llevarlas adelante por el cambio de paradigma cultural justamente que hay en la sociedad y nosotros lo veníamos detectando. Básicamente somos las personas del Partido Libertario Tucumán que llevamos adelante la fiscalización para que Javier Milei pueda ser presidente y el control aquí en la provincia. Ustedes estuvieron el año pasado en la elección fiscalizando. Exactamente. Hicimos una app para poder fiscalizar, para poder que todo se digitalice y bueno, y así salió muy bien. Cuestión que luego de que ganara el presidente, bueno, hubo un júbilo, alegría y decidimos abrir la primera sede aquí en calle Maipú 140, primer piso del Partido Libertario Tucumán, pero fundada, a diferencia de la política tradicional, por gente que no venimos de la política. Somos todos del sector privado, del área tecnológica, etcétera, etcétera. Y nos financiamos... Bueno, el mismo patrón a nivel nacional, ¿no? Exactamente, Milei, exactamente lo que vos describías en la campaña. Todo lo que hacemos... financiamiento es autofinanciamiento, es propio. Todo lo que hacemos, exactamente. Autofinanciamiento, no entra ningún político y básicamente la diferencia que tenemos justamente con la política tradicional, tanto a nivel nacional, de peronismo, radicalismo, distintas referentes de distintos espacios, es que nosotros filosóficamente entendemos a la política como el arte de acercar a lo distinto, ¿sí? En función de los intereses particulares de los ciudadanos tucamanos en este caso. Y la política tradicional es todo lo contrario, es el arte de saquear los recursos de los contribuyentes en beneficio personal y en detrimento del interés general. Exactamente. Entonces, basados en esa premisa filosófica, el último año vinimos con muchísimo nivel de apoyo, adherencia y ¿viste eso que dice la gente que la mayoría somos jóvenes sub 35? ¿No? Todo lo contrario, hay mucha gente de 40, 45, 60 años de jubilados que entran, bueno, obviamente muy preocupados por el gobierno anterior y que nos dan un apoyo no solo en la afiliación, sino bueno, en el apoyo de los proyectos y demás, así que es increíble eso. Bueno, el otro día lo escuchaba a Javier Milei, bueno, y él decía que, digamos, que la base del nacimiento de él como proyecto tenía que ver con la mala administración de la pandemia de acá, a nivel nacional, ¿no? Que fue la peor pandemia a nivel mundial. De hecho, nos tuvieron a nosotros casi 2 años encerrados, cuando supongamos Suecia no tuvo un día de encierro, ¿no? Él dice que ahí se gestó, obviamente vimos un estado totalmente dictatorial, cómo nos mantuvo presos mientras ellos estaban de fiesta, ¿no? ¿Vos crees que la gente ahí se enojó? No solo de fiesta, sino cómo robaron, ¿no? Es decir, vos pensás que ahí la gente dijo, bueno, no va más esto, le picó el boleto a la casta política, ¿no? Hablando de todos los partidos, digamos, tanto el kirchnerismo, el radicalismo, porque el radicalismo con Lustó a la cabeza se convirtió en una casta total, socio del kirchnerismo, ¿no? Pensás que también la acción, el partido de Alicia Carrió también, mucha corrupción dentro de ellos y Milei totalmente limpio, ¿no? ¿Pensás que la gente le picó el boleto y tiene que ver con lo que hicieron en la pandemia o ya venía el desgaste? Si bien y eso fue como el clic. Claro, ahí está. Si bien había hay un desgaste existente de los últimos 50 años de políticas erróneas, porque evidentemente los que administraron el país fueron todos ellos y fracasaron. Sí, totalmente. Hay justamente un punto de quiebre, un disparador que a la gente le hizo conocer lo más profundo del socialismo, a dónde lleva. Entonces, en el socialismo... Era el abuso, la corrupción, el encierro carcelario masivo. Soltar a los delincuentes y encerrar a los 38 millones de argentinos. Bueno, básicamente el socialismo está basado en la inmoralidad. Exactamente. Y es la un política, tema como decía Milei, dice que es inmoral. Es un tema de moral. Y la gente creo que lo entendió desde ese punto de vista. Sí, y la casta política a nivel nacional es inmoral, ¿no? Partiendo por todos los partidos, kirchnerismo, radicalismo, se salva la gente. Nuestro presidente siempre dice, el robo
es inmoral, el socialismo es inmoral por esas cuestiones. Y vos fíjate que lo que vos decís es muy importante. Pero banderas como el radicalismo que habían sostenido se fueron a la inmoralidad total, todo lo mismo. Todo lo mismo, porque bueno, había muchos intereses, ¿no? Y detrás de la pandemia hubo muchos negocios importantes que bueno básicamente recordemos que un legislador en Tucumán cobra casi $2 millones por año. Sí. Bueno, muchísimo. Y bueno, no solo el legislador nacional, sino provinciales también. De un legislador provincial, no hablemos a nivel nacional. Pero bueno. Básicamente sí, lo que la filosofía, ¿cuál fue la filosofía? El otro día creo que lo charlamos en un momento con Cara. ¿Cuál es la premisa filosófica? Es el ocultamiento de la verdadero y la disimulación de lo que es falso. Entonces la posverdad. Ahí viene. Todo es el relato. La posverdad es un invento de la extrema izquierda. Claro. De los inmorales para voltear la verdad. Porque la verdad sigue siendo una. Está de día o es de día o es de noche. Pero ellos dicen, no es tan de día, podría ser de noche. Esa es la posverdad que la inventa la ultraizquierda. Ojo, porque la posverdad es un invento de la ultraizquierda, ¿no? De la ultraizquierda inmoral, ¿no? Y últimamente, justamente lo que decís vos, impulsada desde el Foro de San Pablo como un sistema de planificación social para empobrecer a la población. La base es la Agenda 2030, que está en decadencia. La madre del Foro de San Pablo es la Agenda 2030. Exactamente. Financiada en la Organización de las Naciones Unidas. Financiada por los contribuyentes de Estados Unidos. 500.000 millones, un PBI de Argentina por año en publicidad. Que se va a terminar con Trump ahora, ¿no? Y mirá estos organismos supranacionales, qué inmorales que serán. Totalmente. Que un youtuber llamado Mr. Bean, que muchos de los chicos que nos están escuchando, hizo más que en 100 años que toda la Organización Nacional y el Foro Económico Mundial. Hizo 100 pozos de agua, un independiente que nada, era un youtuber desconocido. Así que fíjate hasta dónde hemos llegado. Recordemos que la ONU debía, con todos los impuestos europeos y de los estadounidenses, debería resolver los problemas de África. Y lo que hacía era generar las masivas migraciones de los africanos y lo sigue haciendo a Europa justamente para cambiar el mapa político y eso enquistarse como casta en el sistema político de Europa. Pero eso se le va a terminar ahora, por eso el giro hacia la derecha, ¿no? Es que la Agenda 2030, básicamente, cuando uno la lee sin profundizar, es como una carta a Santa Claus de buenas intenciones, pero cuando empezás a ver los objetivos... Es comunismo soft. Fíjate, me encanta esa definición, comunismo soft. Inclusive cuando vos ves la agenda de política... Es decir, vení, te vamos a hacer comunista, vas a tener todo... Y vas a ser feliz. Y vas a ser esclavo nuestro. Exactamente. Y inclusive, fíjate que las políticas de género que ellos impulsan, digamos, obligan a los países a financiar el aborto, políticas de género, organización. Entonces yo digo una cosa, desde el Partido Libertario decimos una cosa, si ellos impulsan eso, ¿por qué no lo financian ellos y por qué no lo hacen? ¿Por qué le hacen financiar a los contribuyentes argentinos, paraguayos, europeos? Todo el mundo tiene que financiar su agenda. Y así terminó España. Fíjate cómo está España sumiéndose en la pésima operación. Yo tengo muchos familiares. El peor presidente de la historia es Pedro Sánchez. Un comunista, pero 100%. Por eso en las próximas elecciones va a perder Sánchez. De hecho, estas elecciones se quedó porque hizo un pacto con la ultraizquierda. Y bueno, y ese es el costo que está teniendo, ¿no? Y lo que ha hecho, la destrucción a nivel social que ha llevado en la cultura, en la educación, porque ese sistema que estamos hablando nosotros de planificación social, no solamente es a nivel económico y político, sino viene para romper también el paradigma educativo, porque este sistema socialista lo que hizo durante los últimos 30 años es una máquina de generar pobres y esclavos, nunca emprendedores. Entonces lo que necesita el sistema socialista es valerse de gente cada vez más obediente, adoctrinada y dependiente del sistema. Y el adoctrinamiento, por ejemplo, yo leí unos artículos de la Agenda 2030 que decía, consumí droga y yo te voy enseñando ir despacio, pero tomar droga. ¿Por qué? Porque lo quieren además sometido. Bueno. Es decir, la droga es parte de la inmoralidad de ellos para tenerte dormido, ¿no? Ellos quieren generar una generación de idiotas, como se decía. Hay un libro famoso de un autor, Autilaje famoso, de una nueva generación de subnormales, para que justamente lo que no puedan hacer es cuando vayan a votar, vean con una anteojera al frente de los ojos y digan, vamos a poner lo mismo que seguimos. Y bueno, íbamos a seguir así. Si no hubiéramos tenido a Javier Milei, no sé qué hubiera sido de este país. Si hubiera asumido el poder Massa, por ejemplo, yo creo que sin hacer mucho cálculo, no hace falta decir, hoy el dólar a 5.000, el riesgo país en 50.000. Porque a ellos no les importaba nada, ¿no? No les importa a la gente. Bueno, y de hecho Bolsonaro, que estuvo en el foro de la CEPAC con Javier Milei, dijo que la Argentina y Javier Milei son un faro de luz para todo el mundo libre, ¿no? Y bueno, porque el objetivo de la Agenda 30 era esclavizarnos y el objetivo de la centro derecha, que es la CEPAC, que es Bolsonaro, Trump y Milei, que son objetivos, son de sentido común, es librarnos de lo que hicieron con el COVID, ¿no? Es decir, el COVID fue una herramienta que ellos usaron para instalar
lo que ellos quieren instalar de por vida, ¿no? Que es estar secuestrado en tu casa, ¿no? Mirá, y sí, qué importante que es la presencia de Javier Milei a nivel mundial, que ha entrado en China, en lugares, en las redes sociales, hay redes que no tenemos acá, claro, sí, que han explotado con Javier Milei, inclusive en lugares... fenómeno. Sí, se ha construido un referente a nivel, inclusive para los asesores de Elon Musk, que ahora quieren implementar el plan de desregulación que está implementando Sturzenegger, para poder deconstruir toda la agenda que se vino plasmando durante los últimos 4 o 5 años con los demócratas en que Estados le costó 7 puntos del PBI por año a Estados Unidos. Donald Trump lo entrega en el 2020, se lo entrega a Biden con 0% de déficit fiscal. Y ellos se lo entregan a Donald Trump en los últimos 4 años 7 puntos de PBI de déficit fiscal por año. Es decir, casi 24 puntos de déficit fiscal acumulados en los últimos 24 años. Esos 7 puntos que vos mencionás le costaron a los contribuyentes americanos 34 trillones de dólares. Totalmente. Fue la emisión más grande de la historia de los últimos 50 años desde que salió Estados Unidos de Bretton Woods, del patrón oro. Todo para financiar la Agenda 2030. Exactamente, la Agenda 2030, política, bueno, el complejo militar industrial, porque hoy en día no tendríamos que tener las guerras que tenemos a nivel mundial. Bueno, Ucrania. de hecho Donald Trump dice que va a cerrar todo eso, ¿no? Y lo que no entiende la mayoría de los políticos argentinos, sobre todo, es que hoy en día, Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping son socios, porque se asociaron para pelear con un poder que está por atrás, que es un poder supranacional. Bueno, la Agenda Globalista 2030 quería generar un comunismo a nivel mundial, pero de ellos, ¿no? Es decir, ellos que le envidiaban a China y a Rusia, que tenían el poder total. Eso quería la Agenda 2030. Claro, querían hacer como un sistema socialista, como es en China, el sistema de control total, absoluto, de moneda digital, control biométrico en todas las esquinas, ciudad de 15 minutos. Exactamente. Básicamente. Y esa era la agenda que estaba impulsando Larreta y Lustó si ganaba Massa. Querían ciudad de 15 minutos. O sea, recordemos que Larreta, Lustó son socios de Cristina Kirchner, es lo mismo. Exactamente, son lo mismo. Están todos entongados ahí dentro del mismo espacio. Bueno, excelente, Gabriel, te vamos a estar invitando, la verdad que brillante, siempre vos. Hemos tenido el gusto de estar con Gabriel, él es director del Partido Libertario, director de prensa. Muchas gracias, Juan. Bueno, te vamos a estar invitando seguramente. Muchas gracias a vos. Bienvenidos a Inversiones y Negocios. Estamos acá con Juan Iriarte, analista económico especializado en la Universidad de George Washington. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal, Sofía? Bueno, quería que nos comentes ya en este último tramo del año, ¿cómo ves la economía hasta ahora en el país? Bueno, excelente. Vamos a hacer un análisis. Recordemos que se cumple un año de la gestión de Javier Milei. Sí. Bueno, ¿qué demostró Javier Milei? Que la inflación, recordemos, tuvimos 24 años de inflación. Vos te criaste básicamente con inflación. Sí, bueno, casi toda mi vida. ¿Qué demostró Javier Milei? En un año Bajo un mundo. la hizo desaparecer, la pulverizó la inflación. Es decir, hemos convivido con inflación del 6, del 7% mensual y hoy está en el 2,5% mensual, de la cual realmente es 0,2%. ¿Por qué? Porque los 2,6% de inflación, vos tenés 2% que es crawling peg, que es de evaluación autoinfligida, que cuando el gobierno lo baja en 1% o lo haga desaparecer, ahí tenés 0. Y tenés 0,5% de inflación internacional. Entonces la real es 0,2%. La inflación real, si vos sacarías el crawling peg y la inflación internacional, sería el 0,2% y te daría anualizada 2,5%. Es lo que tiene Estados Unidos. Es decir, ya estamos con inflación cero. Bueno, con un año. Más que nada vos, yo viví sin inflación, pero vos en un año. Entonces, ya queda claro que la emisión monetaria que genera inflación. Es decir, ya la gente sabe que esto del plan platita, todo esto de regalar, nos termina costando en el día a día en el bolsillo. Y lo que genera es más pobreza. Recordemos que cuando el kirchnerismo lo voltean a De la Rúa con los radicales, en el año 2001, Duhalde, Néstor Kirchner, Cristina y Raúl Alfonsín lo voltean a De la Rúa, en ese momento había 31% de pobreza estructural.
El año pasado se van entregando con 58% de pobreza estructural. ¿Qué generó estos 24 años de inflación? 35 puntos de pobreza estructural. Es decir, la inflación y el kirchnerismo generaron en los últimos 24 años, generaron casi 17 millones de pobres. Eso generó el kirchnerismo y eso genera la inflación, para que la gente sepa, ¿no? Sí. ¿Qué quiere decir? Pero Argentina, el PBI en la Argentina en el año 2001, el PBI era de 350 millones de dólares y hoy de 600.000. ¿Cómo puede ser que duplicamos los ingresos y duplicamos los pobres? Bueno, esa es la corrupción, la emisión monetaria, eso es el robo, todo lo que se hizo. Bueno, ¿qué es lo que demostró Javier Milei en un año? Demostró técnicamente que la inflación que la emisión genera inflación. Bueno, un año súper positivo. La Argentina no solo que redujo la inflación, sino que pudo guardar casi 20 millones de dólares de superávit fiscal, un ahorro fantástico. No solo eso, bajó la pobreza estructural, que el kirchnerismo la dejó al 57%, la bajó 47%, la bajó 11 puntos, en un año bajó 11 puntos la pobreza estructural. ¿Pero por qué? Porque la gente que recibe un plan social, supongamos, que es casi el 50% de la población, la gente más humilde, la que gana no menos, que está en un piso de 600.000, 700.000 pesos, esa gente es la que más se afecta con la inflación. ¿Por qué? Porque esa gente no puede comprar cantidad de mercadería para cubrirse por los subes de precios diarios, porque vive el día, y tampoco puede comprar dólares. Entonces, ¿quién se beneficiaba con esta inflación? Básicamente la clase media, que podía comprar mercadería, se cubría de la devaluación, generaba más ingresos para ellos, o compraba dólares y se cubría de la inflación y se generaban más ricos en la clase media y la clase alta, mientras que los pobres perdían. Entonces, por eso, en un año Javier Milei no solo generó 20 millones de dólares de superávit financiero, sino que además bajó la inflación, sino que además redujo en 11 puntos la pobreza estructural. 11 puntos. Así que la verdad que es fantástico. Este es el modelo económico que ayuda a la gente que menos tiene y además genera que la gente empiece a competir. Por ejemplo, a partir de ahora, por ejemplo, hasta hace un año, ¿quién tenía el poder? ¿La oferta o la demanda? La tenía la oferta. Decía, el que tenía la mercadería y te ponía el precio que quería. Hoy no. Hoy el poder lo tiene la demanda. La gente va y dice... Él busca precio. Exactamente. Están buscando precio. Pero ¿por qué hoy busca precio? Vos trabajás en lo que es... Venta. Hace un año la gente buscaba precio o compraba. No, compraba. ¿Y te preguntaban el precio.